al referirse al Hijo, nos deja conocer su teología trinitaria. El Evangelio es acerca del Hijo, al cual el Padre le dio un pueblo. Ese pueblo es salvado por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hermanos, vean la vida de cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes está en Cristo, es por la gran obra del Espíritu Santo en traer a un hombre a los pies de su Hijo. Vimos la palabra que es como arrastrar, dice el Evangelio. Un hombre que no quería, un hombre que estaba caminando en pecado, ahora es traído a los pies del Hijo. El Hijo es el principio y el fin del Evangelio. Eso tenemos que tenerlo en la mente cuando evangelizamos. De eso se nos recordó esta semana. El Hijo es el centro del Evangelio. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. El Evangelio jamás ha sido acerca de Adán, jamás ha sido acerca de Eva. El Evangelio jamás ha sido acerca de ti o acerca de mí. El Evangelio es acerca del Hijo eterno de Dios. Ese es el Evangelio trinitario de Pablo. Esta semana Pablo nos trae un poquito más a un nivel más alto o más profundo en su teología. Pasarnos por alto estos puntos o pasarnos por alto un versículo de este tema sería una injusticia en contra del Evangelio del Hijo de Dios. Sabiendo que la palabra de Dios es inspirada, es decir, la palabra de Dios es respirada de Dios. Su palabra sale, digamos, de los mismos pulmones de Dios. No podemos saltarnos ninguna proposición, ningún verbo, ningún sustantivo, ni ninguna preposición. Si ustedes vieran el griego, está lleno de preposiciones. Todo esto es acerca de proposiciones, preposiciones, verbos, sustantivos, y todo eso es la revelación de Dios, cómo Dios respiró cada una de estas partes del Evangelio para nosotros. Tiene que resonar en nuestro corazón. Es por eso importante que como su pueblo mantengamos la predicación expositiva de la palabra. Es decir, la predicación verso por verso y capítulo por capítulo. El predicador no puede decir, esto es muy fuerte. Creo que a 2 o 3 hermanos no le va a caer bien. El pastor no puede decir, esto ni puedo enseñarlo porque ni yo ni mi familia lo estamos haciendo. Voy a saltarme esa página. Voy a saltarme esos 3 versículos. Voy a saltarme ese verbo, voy a saltarme ese sustantivo, voy a saltarme ese adjetivo, porque no va conmigo. Esto no solo es una injusticia, sino una injuria en contra de la palabra de Dios. Este Evangelio fue prometido por los profetas de Dios. Estos hombres consideraron estas palabras más valiosas que su propia vida. Pablo mismo nos dice que sufrió prisiones, hambres, azotes por esta palabra. Que tú y yo la tratemos como liberales es un insulto en contra de estos hombres que Dios ha usado a lo largo de la historia. No solo eso, es un insulto en contra del Evangelio de Dios, decir, ya acabé en un sermón 7 versículos, 20 versículos. Démosle el peso debido, entonces, a cada palabra que salió del mismo pulmón que fue respirado por Dios, como lo dice 2 Timoteo 3:16. Démosle el peso debido entonces a la descripción que Pablo nos da a continuación acerca del Hijo. El Evangelio es acerca del Hijo y Pablo nos da un nivel más grande, un nivel más amplio, un nivel de conocimiento más profundo del Hijo. Y vamos a ver, el tema de hoy es el Hijo según la carne y según el Espíritu. Vamos a ver que el Hijo de David es hijo de David según la carne, pero
es hijo de Dios según el Espíritu, y vamos a terminar diciendo que este hijo en la carne es hombre y este hijo en el Espíritu es Dios, Dios y hombre según la palabra de Dios. Vamos a ver entonces al hijo de David según la carne. Según la carne. En la historia han habido muchas herejías con respecto a la persona de Jesucristo. Aunque la mayor parte de las herejías se centran en la divinidad de Cristo, de hecho no me va a alcanzar todo el día, todo el sermón de hoy, en aclarar cada una de las herejías que se han levantado, cada uno de los errores que se han levantado especialmente en contra de la divinidad. Necesitaríamos quizá una semana completa de conferencias en la historia de la iglesia para ver todos esos errores que se levantaron. Sin embargo, hay un par de herejías que me gustaría tratar, que se tratan acerca de la humanidad de Cristo. Sabemos muchas de las herejías en contra de la divinidad de Cristo, pero hay dos básicas que han sido en contra de la humanidad de Cristo. La primera es una herejía que se llama el sabelianismo, conocido a veces como monarquianismo o modalismo. Se llama sabelianismo por su fundador Sabelios. Igual en el segundo siglo después de Cristo ya estaban un montón de herejías presentes, y los apóstoles incluso en su tiempo peleaban con algunas de ellas. Pero esta herejía es importante porque todavía está presente en nuestros días, especialmente en el medio pentecostal. Hay un movimiento en el pentecostalismo que se llama el pentecostalismo unicitario, no unitario sino unicitario. Aunque esta herejía se centra en la Trinidad, diciendo que no hay tres personas, sino tres modos o tres manifestaciones de Dios, ellos terminaron negando la humanidad de Cristo. Dicen, si Cristo también es Dios, entonces Él no pudo ser humano. Muy a la sombra de esa herejía, se levantó algo que se llama el docetismo. Esta palabra viene del griego que significa aparentar o parecer. Ellos dirían que Cristo no tenía un cuerpo real. Como era Dios, como era hijo de Dios, no podría tener un cuerpo. Entonces Él parecía tener un cuerpo, o aparentaba tener un cuerpo. Es decir, era como un fantasma, era una aparición nada más. Esa es una negación de la humanidad de Cristo. Vale la pena mencionar que la mayoría de estas herejías salieron por dos cosas. La primera, por un celo que tenían algunas personas por la palabra de Dios. Muchos de la iglesia primitiva que habían ya visto el crecimiento del pueblo cristiano, habían visto el crecimiento del imperio romano y cómo la iglesia iba siendo más aceptada y aceptada en la sociedad, vieron que los cristianos se habían convertido paganos, vivían una vida mundana. Los cristianos de aquel tiempo, incluso del siglo II, III y IV, vivían como hoy en día, como los cristianos de hoy en día, viviendo como paganos. Esta mundanalidad en la iglesia, en las personas, hizo que ciertas personas reaccionaran. Y llevaran a tomar posiciones extremas. Tenían un celo por la palabra. Decían, ¿cómo es que los cristianos están viendo de esta manera si aquí la Biblia dice de esta manera? Sin embargo, aunque eran celosos de la Escritura, eran ignorantes. Había mucha ignorancia. Como dice Romanos 1:10, esas personas tenían celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Esas herejías provinieron de gente con poca educación y con poco entendimiento de la palabra de Dios. Ellos son herejes que se aferran a uno o dos textos. En uno o dos textos hacen su teología, sin tomar en cuenta toda la Escritura. Es por eso un gran pecado en contra del Evangelio de Dios nombrar a pastores con poco entrenamiento y con poca piedad. Lamentablemente la práctica de misiones en Latinoamérica por muchas décadas se ha enfocado en los números,
en los logros, en ser relevantes, en tener anexos aquí y allá, a expensas de la educación de los ministros. Entre los pentecostales, un autor decía, en las iglesias pentecostales, la prioridad, es decir, para un ministro, la prioridad es más en la habilidad de expulsar demonios y de los dones espirituales, más que en sus habilidades intelectuales. Esa parte del pentecostalismo también entró a las iglesias reformadas. Con que sepa hablar bien, con que tenga carisma y pueda atraer mucha gente, con que sepa 1, 2 o 3 doctrinas presbiterianas, ya lo aceptamos para que dé clases y para que sean pastores. Eso, como en el primer siglo, trae poca piedad cristiana a la vida de las personas, trae poca piedad cristiana a la vida de la persona misma, pero también trae errores y herejías en la iglesia de Dios. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu, se adelanta a estas herejías. Pablo afirma aquí que el Hijo tiene una naturaleza carnal. En las Escrituras la palabra carnal se utiliza en relación al pecado, pero también se utiliza en relación al sentido humano. En relación al pecado, esta palabra carnal dice en Romanos 8:8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que están en el pecado, los que están en la mundanalidad, los que viven un cristianismo que aparenta ser cristiano, dicen Dios, no puede agradar a Dios. Están viviendo en la carne. Es decir, la carne está relacionada con el pecado. Lo mismo dice Romanos 13:14, no hagáis caso a la carne en sus deseos. Por un lado, la carne se refiere a eso que es carnal, que pertenece a las pasiones y que pertenece al pecado. No es así, de esa manera, como Pablo está hablando de Cristo. La Escritura también usa la palabra carne para referirse a seres humanos. Lucas 3:6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. No se refiere ahí al pecado, no se refiere a la naturaleza pecaminosa, se refiere que todo ser humano, todo hombre va a ver a Dios. Es decir, para Pablo, Cristo Jesús es 100% hombre. Por eso vemos también, quizá Pablo le impresionó mucho, cómo Jesús a sí mismo se llamaba Hijo de Hombre. Es el testimonio de la Escritura. Según la carne, Cristo Jesús es igual a ti y a mí, de hueso y carne. Como ser humano, Él sufría y padecía como tú y yo. Él tenía un alma y un cuerpo como todo ser humano. Ese es el testimonio de la Escritura. Vemos en Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. 2 veces en este versículo se usa la palabra hombre en el sentido de antropos. Antropos. Antropos, por ejemplo, se utiliza la palabra antropología y significa estudio del hombre o estudio de la humanidad. Entonces podemos traducir este versículo en 1 Timoteo 2:5 como, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y la humanidad, Jesucristo humano. Volvemos a la explicación de Cristo Jesús. Él dijo, y en sus evangelios, el nombre que más usó Cristo Jesús para referirse a sí mismo es Hijo de Hombre. Esto no se refiere a hijo de hombre como alguien que era de sexo masculino, sino aquí también en el original se utiliza la palabra antropos. Hijo de hombre, es decir, hijo de humano. Nuestro Señor se gloriaba en su humanidad. Y puedo dar más teología al respecto, sin embargo quiero limitarme al texto, porque el texto nos dice que según la carne, como hombre, como ser humano, Jesús, el Hijo de Dios, es descendiente de David. Primero, esto implica que Él es el heredero de la promesa hecha a David.
Recordemos que Pablo no está poniendo cosas solo para rellenar aquí el papel. Al contrario, él quería ahorrarse lo más que pudiera de papel y tinta, pero aún así el Espíritu lo dirige para que él no deje esto fuera. Para él es importante mencionar que este ser humano es de la simiente de David. Es decir, Pablo estaba convencido que así como él podía trazar su linaje a la descendencia y su descendencia en la tribu de Benjamín, así el Hijo de Dios, Cristo Jesús, podía trazar su linaje hasta el gran Rey de los Reyes en la época del Antiguo Testamento, el Rey David. Eso es importante incluso aún para nuestros días. Es especial incluso para refutar el error de los judíos modernos. Ellos, los judíos modernos, siguen esperando al Mesías, pero no tienen ninguna manera para probar quién es el Mesías. Cualquier hombre puede acercarse hoy y decir, puede ir a Jerusalén, puede ir a David, se puede parar delante de todos ellos y decir, yo soy el Mesías. Y ellos no tendrían ninguna evidencia para aceptarlo ni para refutarlo. Dios en su providencia revolvió a toda la nación judía del Nuevo Testamento en todo el mundo para aumentar su ceguera. Ellos no pueden trazar su linaje ni para nombrar un sacerdote. No pueden hacer las grandes fiestas del Antiguo Testamento, no tienen ningún sacerdote, no pueden decir, aquí hay un hombre que viene de la descendencia de Aarón y va a ser nuestro sacerdote. No pueden, mucho menos, pueden trazar su linaje al rey David. La línea de David se perdió. Pero vamos a ir al testimonio que Cristo Jesús, como descendiente de David, este es el único descendiente en cual se cumple la promesa hecha al rey David. Esta promesa Dios la da en 2 Samuel 7:16. Será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David no vivió para siempre. Los reinos no vivieron para siempre. Primera deportación babilónica. Segunda deportación babilónica. Y ya no pudieron tener reino. No pudo ser David y su descendencia. ¿A quién se le dio esta promesa? Este pacto es recordado en el Salmo 89, 3 y 4. Dice este salmo: hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. No sé qué Mesías estarán buscando los judíos el día de hoy. No hay ningún documento histórico en el mundo moderno al cual ellos puedan ir a buscar la descendencia o el descendiente moderno de David. No hay ningún heredero futuro de la promesa. Solo la Biblia nos provee el registro de aquel de quien sí hay una genealogía. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Lo que los judíos modernos hacen hoy es un insulto al Hijo de Dios y al verdadero Mesías. E incluso todos aquellos que quieran casar el cristianismo con el judaísmo, es un movimiento muy grande en estos días. Pero segundo, esto implica que como descendiente de David, si él es descendiente de David, entonces Jesús es rey. En Jesucristo, hombre, se cumple la promesa a David. Jesús es eterno. Para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones, dice el Salmo 89. Nuestro Señor Jesucristo, recuerden, Él fue coronado rey, Él fue proclamado rey en su entrada a Jerusalén. Mateo cuenta la historia en Mateo 21, 4 y 5. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna, hijo de animal de yugo. Él es el rey de todo el universo, incluso de aquellos que se hacen llamar judíos. Los judíos de aquel tiempo no querían a Jesús como rey. Los judíos de este tiempo tampoco quieren a Jesús como rey. Están tan ciegos que no se han dado cuenta de la imposibilidad de un Mesías moderno. El único Mesías, el único rey ya vino
y reina incluso ahorita mismo desde los cielos. Y para aumentar su ceguera y el pecado de esta nación, la Escritura les da testimonio de su reino. ¿Se acuerdan del tiempo de la crucifixión de Cristo? Pilato mandó a hacer un letrero que decía la causa de Cristo. ¿Por qué causa fue crucificado? ¿Por qué causa un malhechor tenía que ser crucificado? Puso un letrero grande sobre la cruz. No es nada insignificante que ese letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Eso da testimonio a los gentiles de aquel tiempo y a los judíos de aquel tiempo y a los judíos de hoy también. Ese letrero sigue dando testimonio a todo aquel que se dice llamar judío en estos días. Este Jesús es el rey de los judíos. Eso decía el letrero. Él es el rey de los judíos, Él es el rey de los peruanos, Él es el rey del mundo entero. Un día en su nombre, dice la Escritura, un día en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y todos los que están debajo de la tierra. ¿Te guste o no? ¿Lo creas o no? ¿Lo aceptes o no? Jesús es Rey y Señor. Pero no solo eso. Este Rey no es solo humano, sino también es Hijo de Dios, según el Espíritu, como nos da testimonio la Escritura. Él fue declarado Hijo de Dios con potencia. Él fue declarado no en el sentido de que lo proclamara Rey, o que lo declarara Hijo de Dios. Esta palabra declarar aquí en la Reina Valera necesita un poco de explicación. Esta palabra a veces se traduce como determinado. Lucas 22:2 dice, pero Lucas 22:22, ya la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado. La palabra declarado aquí puede sustituirse por la palabra determinado, en el griego es el mismo. Pero también esta palabra se puede traducir como poner, en el sentido de preparar u ordenar. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto, o el que Dios ha ordenado, el que Dios ha preparado por juez de vivos y muertos. Entonces no es solo declarar en el sentido de hacer de algún conocimiento o de hacer algo o de hacer conocido a alguien, sino es declarado en el sentido de que fue ordenado y determinado por Dios. Entonces, según o conforme al Espíritu, Él fue marcado, fue delimitado, fue preparado como el Cristo desde antes de la fundación del mundo. De hecho, la palabra en la Reina Valera que se traduce aquí como declarado, que puede ser determinado, preparado o puesto, es la raíz de la palabra horizonte. Horizon en inglés. De hecho, el inglés está muy más pegadito al griego. Horizon o horizonte. El horizonte es el límite. Es aquello delimitado por la circunferencia que miramos. La palabra se utiliza para marcar un terreno. Si tú quieres saber cuál es tu terreno, tú le pones límites. Así son todos los planes de Dios. Todo está delimitado, todo está decretado en la eternidad. Él fue delimitado que en este ser al cual nosotros llamamos Cristo Jesús morara toda la divinidad de Dios. Esa determinación puede tener potencia. Los que fueron a las conferencias esta semana aprendieron el significado de la palabra dunamis, de donde proviene la dinamita o dinamismo. Esa palabra tiene que ver con energía, tiene que ver con poder, con potencia. De esa manera fue la declaración de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo con potencia. ¿Se acuerdan de la voz que vino del cielo? Dice que los discípulos estaban ahí y se arrodillaron, estaban temblando, temorosos, se arrodillaron porque una voz vino del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Este es testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, se hizo con poder, con milagros y con potencia.
Y esa fue la característica de nuestro Señor. Él estuvo rodeado de actos portentosos. Su nacimiento virginal es un acto portentoso. Los milagros que hizo incluso de hacer callar, enmudecer el viento tempestuoso. Los discípulos estaban atemorizados y pensaban que iban a ahogarse, y lo único que nuestro Señor Jesús dijo es: calla, enmudece. El puro poder de su palabra sanaba, restauraba, resucitaba. Lázaro, ven fuera. Él llama a Lázaro. Y es importante ver eso en la cuestión del poder de Dios, porque al llamar a Lázaro, el alma de Lázaro bajó desde el cielo con poder, se metió en ese cuerpo que ya estaba hasta pudriendo, decía su hermana, ya hiede, ya está podrido, apesta. Pero ese poder de Jesús, cuando dice: Lázaro, ven fuera, manda a su espíritu en el cielo que venga y se encarne otra vez en el cuerpo que está podrido de Lázaro. El cuerpo de Lázaro, ya vendado, ya atado, no puede hacer otra cosa más que pararse y caminar. Eso es poder. Es el mismo poder que te ha traído a ti y a mí. Es el testimonio de que Él es Hijo de Dios. Pablo nos da la resurrección de Cristo. El testimonio de que Él es Hijo de Dios, de que Él es Dios mismo, es la resurrección de Cristo Jesús. La Biblia dice que la muerte no lo pudo contener. ¿Quién puede contener a Dios mismo en la persona del Hijo de Dios? Dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. La misma muerte no pudo retener el poder del Hijo de Dios en Cristo mismo. Por eso Pablo con toda confianza dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nuestro Salvador, con su propio poder, venció la muerte. No la tumba, no el sepulcro, sino ese fenómeno mismo que llamamos la muerte. La muerte es el resultado del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte es la maldición que tiene toda la creación, todo muere. Pero la expresión en el hebreo, cuando Adán pecó, la expresión no es ciertamente morirás. Así se traduce porque es una certeza de que vamos a morir. Pero la expresión literal que Dios le dijo a Adán es: muriendo morirás. Muriendo morirás. Cuando nacemos, empezamos a morir. Si ya tienes 40 años, ya estás medio muerto. Estás a la mitad de tu vida. Empezamos a morir y tú y yo no podemos hacer nada al respecto. El rey Qin, o rey Qin, el emperador, fue el que mandó construir lo que se llama hoy los soldados de terracota. Miles de soldados en China. Él tenía miedo a la muerte. Él mandó a buscar, en su tiempo había una leyenda que había un pueblo lejano en el oeste que podía tener estos químicos y que podía tener pociones mágicas que podían alargar su vida. Y él los buscó y no los encontró. Entonces dijo: para que mi espíritu no sea robado, para que yo pueda existir después de la muerte, voy a mandar a hacer un ejército grande con carruajes de barro, porque temía estar solo, porque temía la muerte. Si hay alguien que sí pudo hacer algo al respecto de la muerte, es Cristo Jesús. Él resucitó. Si no creemos esto, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Nuestra fe está atada a la obra de la redención de Cristo, esa obra milagrosa que para el ser humano es difícil de creer.
Mira a los cristianitos. Se reúnen todos los domingos a cantar canciones. Se reúnen todos los domingos a cerrar los ojos y hablar como si alguien los oyera. Esa obra milagrosa que muchos hoy están negando, unos lo niegan en sus teologías y corazones, pero otros lo niegan en la práctica. Sabemos que la teología liberal y toda la negación hace esto. Sabemos que muchos seres humanos intelectuales, muchas gentes intelectuales, como un señor que se llama Stephen Hawking, prefiere creer antes en los ovnis y en los extraterrestres. Prefiere creer que vamos a vivir un día como en la película de Star Wars que en Cristo Jesús. Ellos, gente como ellos, estaban desde el inicio de la vida de Pablo, desde que Pablo estaba escribiendo la carta, esta carta. En 1 Corintios 15:12, él dice: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Esto no es nada nuevo. Ya estaba desde aquellos tiempos. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo es la piedra de tropiezo para los griegos, es decir, para los intelectuales de todos los tiempos. Pero hermanos, ese no es el problema. Que la gente erudita, que la gente que lee mucho aquí en la Universidad de Cajamarca niegue a Cristo, ese no es el problema. Sabemos que eso existe y que es dañino y lo descartamos inmediatamente. Pero el peligro más grande es aquellos que se dicen ser cristianos, que están todos los domingos en la iglesia, pero sus vidas no reflejan la resurrección poderosa de Cristo Jesús. Vivimos contagiados, involucrados y endurecidos con una teología liberal, pero de manera práctica. Toda nuestra vida será una muestra de prosperidad, una muestra de estabilidad económica, pero es una negación a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Es decir, el Hijo de Dios no ha sido declarado con poder en nuestros corazones. Hermanos, Cristo Jesús es Dios y hombre según la Escritura. ¿Es difícil de comprender? Sí. Pablo aquí no está pidiendo que lo comprendamos, ni yo estoy pidiendo aquí que lo comprendan. No estoy argumentando que lo comprendan, ni estoy argumentando que lo entiendan. ¿Puedo argumentar? Sí. Hay mucha teología debajo de todo esto. Pero aquí Pablo no está interesado en probar sus argumentos. Pablo aquí está declarando, está dando al pueblo de Dios verdades proposicionales, es decir, premisas de las cuales se pueden sistematizar y podemos sacar conclusiones lógicas. Pablo está diciendo que este evangelio de Dios, que es acerca del Hijo, está acompañado de la verdad de que el mediador es completa y totalmente hombre y totalmente y completamente Dios. El testimonio que Él da para ello es la resurrección de los muertos. Solo un ser que sea al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre puede completar la obra de la redención. Eso fue la simple explicación de Anselmo. Anselmo de Canterbury, un gran teólogo, tenía sus errores, como muchos en la Edad Media. Él fue arzobispo de Canterbury en los años 1093 a 1109. Él hace una pregunta en su obra Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios hombre? ¿Por qué el Dios hombre? ¿O por qué Dios se hizo hombre? Su respuesta es muy básica. El hombre tenía una deuda que no podía pagar. Dios podía pagar la deuda, pero no la debía. Solo el Dios hombre podía deber la deuda y pagarla. Nuestra fe, nuestra salvación descansa en la divinidad y la humanidad de Cristo. ¿Puede un ser humano como tú o yo pagar por nuestros pecados? La Biblia dice en Números 14:18 que sí, Dios es misericordioso, es perdonador, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. No hay nadie que pueda contribuir a la salvación de nadie. Esto implica también a
todos los santos de la Iglesia Católica Romana. Según la teología católica romana, aquellos que ellos llaman santos hicieron obras que se llaman obras de supererogación. Es decir, los santos que la Iglesia Católica canoniza hicieron más buenas obras de las que Dios les pedía. Estaban más elevados que hicieron más obras de lo que Dios pedía en su palabra. Entonces esas obras pueden ser aplicadas a los demás. Das tu ofrenda, haces vas a dar una peregrinación o compras, no sé, una astilla de la cruz de Cristo. Decía Calvino, ahorita ya hay más astillas de la cruz de Cristo para llenar todo Jerusalén de cruces. Es una blasfemia en contra del nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Lucas 17:10. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer lo hicimos. Ningún santo, ni el más santo que se predica en la Iglesia Católica Romana, pudo haber hecho una obra mayor a la cual que las que Dios les había impuesto. Ningún humano ha hecho más de lo que debía hacer, excepto un humano, Cristo Jesús. Solo uno que haya sido Dios y hombre pudo deber la deuda y pagar la deuda. Solo alguien que era divino pudo soportar toda la ira de Dios en contra del pecado. Solo Cristo Jesús, y solo en Cristo Jesús tenemos cobertura a esa ira. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Toda fe, todo creer tiene tres niveles de fe. Toda creencia tiene tres niveles de fe. Eso es cierto en epistemología. Todo verdadero conocimiento tiene que tener tres niveles, pero también es cierto en nuestra fe como cristianos. Los tres niveles de fe son notitia, ascensus y fiducia. Notitia, de latín, tenemos la palabra noticia, es información. Es decir, tenemos que tener la información de lo que creemos. En este caso, el Redentor es Dios y hombre. Tenemos la información. Ascensus. Esta es la convicción de que esa información es verdadera. Muchos pueden tener la información y no creer que es correcta. Como los unitarios. Teniendo la información, ellos no creen que Cristo es Dios y hombre. Pero el último nivel de fe es fiducia. No solo es conocer y no solo creer que lo que se conoce es cierto, sino tener una confianza y dependencia en lo que se cree. Muchos de ustedes saben lo malo que son las deudas y pueden conocer reportes. Estados Unidos está endeudado, el país está yendo en quiebra. Todos nosotros estamos endeudados y los economistas te dicen, no, tienes que gastar menos de lo que ganas. Es la información. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Podemos ver la información está ahí, creemos que es cierto. Y es la última parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo a la luz de esa información. Vamos a tener confianza y dependencia de lo que se cree. Siguiendo esta distinción entre notitia, ascensus y fiducia, la mayoría de los cristianos solo tienen casi los primeros dos niveles de fe: noticia y ascensus. Es decir, tienen la información. Algunos creen que la información es verdadera, pero esto no trae ningún cambio en sus vidas. No hay confianza y dependencia en lo que se cree. Es decir, la fe que la mayoría de los cristianos tienen hoy en día es igual o menor, es igual o inferior a la fe que tienen los demonios. Lean la parte de las Escrituras en donde Jesús echa fuera a los demonios.
Los demonios decían: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios tienen la información, saben que la información es verdadera y los hace temblar, dice la Biblia. Los cristianos modernos ni tiemblan. Los hombres son confrontados con la escritura de aquellos, son los que tienen que guiar y proveer para su familia. No hay cambio. Las mujeres son confrontadas con sus deberes como cuidadoras de sus casas, que tienen que proveer los alimentos nutritivos y balanceados para sus hijos, que tienen que cuidar el alma de sus hijos. No hay cambio. Se le dice al esposo: tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, hasta dar tu vida por ella. Ay, que se vaya a trabajar y que esté enfermando cada vez que pueda. No hay cambio. Los jóvenes son confrontados con la pornografía, la fornicación y que se casen en el Señor. No hay cambio. Se nos dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y los ancianos y los presbíteros ni se inmutan al ver el pecado en las iglesias, las familias y la precaria educación cristiana de los niños. No, hermanos. Saber que el Redentor es Dios y hombre y que el testimonio de ello es la resurrección de los muertos tiene que resonar en nuestros corazones. Cuando estén delante de la presencia de Dios, cuando cada uno de ustedes esté doblado de rodilla delante de Dios, Dios no les va a decir: ¿cuánta teología sabes? Dime, defíneme ahorita la diferencia que hay entre las tres personas de la Trinidad. Dime la diferencia entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Dime las 107 preguntas del Catecismo Menor. Cuando estén enfrente de Dios no va a haber tiempo para eso, ni va a haber preguntas de esa naturaleza, sino más bien: ¿cuánto de lo que sabes? ¿Cuánto de lo que reconociste de la obra milagrosa de Dios, que fuiste traído de las tinieblas a la luz, que fuiste traído como un perro que vuelve a su vomitado, actuaste con mi palabra, la conocías, fuiste instruido por años en ella y no te importó nada? Oh, pero tenías todos los argumentos para decir: evolucionismo es correcto, cristianismo es incorrecto. La teología liberal es buena, la teología conservadora no es buena. Tenías todos los argumentos, tienes todos los argumentos teológicos para hacer tu prueba de cualquier creencia que tienes. Eso no te va a servir de nada delante de Dios. Sino más bien, cuánto de lo que sabemos, sea poco o mucho, trajo un cambio a nuestras vidas. Lo que sabemos tiene que causar que nos comportemos, que caminemos y que vivamos como es digno del Evangelio de Cristo. Pueblo de Dios, hijos de Dios, la información es clara. Cristo es Dios y hombre. Él resucitó de entre los muertos. Esta información es verdadera. No te quedes ahí. No te quedes en la noticia y en el ascenso. Ahora vive a la luz y a la confianza y la dependencia de la obra de Cristo en tus vidas. Y di: tengo que hacer. Tengo que casarme porque estoy viviendo una vida desordenada. Mañana mismo lo hago. Hay un hombre en Estados Unidos, no me gusta decir su nombre porque su teología es muy errónea, pero una vez dijo algo muy importante. Como hijo de Dios, yo leo este libro todos los días. Y si en mi caminar y si en mi leer hay algo que yo no hago, llego a un punto en la Biblia y la Biblia me dice que lo haga, lo voy a hacer. Él decía: yo soy chino, yo vengo de China. Y toda mi vida jamás he visto cómo se debería comportar un cristiano chino. Pero si una vez encontrara yo en la Escritura que todos los de China, todos los hijos de Dios que sean de China tienen que caminar de cabeza, en este mismo momento empezaría a hacer ejercicio. Cada cosa que confronte nuestra vida
Si estamos viviendo a la luz y a la palabra de la redención de este gran ser que tomó para sí mismo un cuerpo de hombre, que sufrió toda su vida por ti y por mí, y que dio su vida en la cruz. Una decisión: dejar un trabajo en un segundo, casarme en un segundo, dejar este pecado en un segundo, dejar este trabajo, lo voy a hacer rápido, vestirme modestamente, mañana mismo cambio, tiro todo mi closet, quemo toda la ropa y me voy a vestir, voy a caminar como una persona que es digna del Evangelio de Dios. Ese es un cristiano que no solo conoce la información, sabe que la información es verdadera, sino que pone su confianza en esa información. Que Dios nos dé tal corazón. Vamos a orar. Señor bendito y santo, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres el único que desde antes de la fundación del mundo ha redimido a un pueblo para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por el privilegio que ha sido de que no estemos trabajando con una máquina allá afuera, desacrando tu día, que no estamos siguiendo nuestras pasiones en tu día, sino que tú has doblegado nuestro corazón para que estemos aquí y escuchemos la palabra de tu Hijo, el cual se hizo en forma de hombre y no tomó ser igual a Dios como nada que aferrarse, sino que caminó como hombre, sufrió como hombre y murió como hombre para darnos salvación. Gracias, Señor, porque solo Él, que es hombre y Dios, pudo pagar nuestra deuda, pudo soportar el castigo de la ira para que nosotros no tuviéramos que hacerlo y que pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Con eso en nuestro corazón, con eso en nuestro entendimiento, ayúdanos, Señor, a vivir una vida de piedad, una vida de conocimiento de tu palabra y una vida de devoción a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos.